Muy buenas noches, amigas y amigos. Un día más estamos en Punto Actualidad y, cómo no, con mucha actualidad, porque es que lo que llevamos de semana nos ha traído, pues eso, jarros de agua fría para unos, jarros de agua caliente para otros. Aquí ha habido como en botica, para todos. Para el dolor de cabeza, para el no dolor y para ver cómo están las circunstancias en este país. Como dicen en la calle, nunca llueve a gusto de todos y por lo tanto aquí se va fastidiando el que no le gusta y si le gusta. Pero por empezar y por tener un tema conocido es el tema de la yesera más conocida por GFB, la resolución que ha habido, todo el problema que se ha tenido entre la oposición, el gobierno y todas estas cosas que están saliendo que al final pues parece ser de que no es la yesera, sino son muchísimas cosas más que el gobierno y concretamente el presidente Diego pues tenía que ya poner manos al asunto y dar una satisfacción al pueblo de Cantabria. Y digo que cuando empezaron con estos temas, dijeron que lo iban a llevar hasta el final, pues si la oposición hoy, que estuvo 8 años gobernando, insinúa y dice que si no están conformes que lo lleven al juzgado, pues le está dando la oportunidad para que lo haga y que ya sea el juez el que tenga que decidir si eso está bien o está mal, si hizo bien o se hizo mal, si hubo malversación, no hubo malversación, si los dineros llegaron a su sitio y se forjaron bien las cosas, o lo que es peor, los técnicos dicen que decían que eso no era positivo y los políticos decían, usted se calla la boca que aquí el que manda soy yo. Por lo tanto, ahí lo tiene, sea valiente y haga lo que tenga que hacer, pero yo le aconsejo que si nos quiere dar una satisfacción, llévelo por donde hay que llevarlo, que es por el camino de la derecha me refiero conduciendo, sin abarcar el otro carril, para que se nos dé una pequeña satisfacción. A partir de ahí, tenemos la huelga general del día 29, una huelga general que además coincide con la Junta de Accionistas del Banco de Santander, lo que quiere decir que la hostelería de Cantabria, sobre todo los hoteles, están al completo. Yo no sé si los dirigentes sindicales esto lo han tenido en cuenta o no, pero ahí cada uno con la culpabilidad o la responsabilidad que cada uno tenga, si esto es así o no es así, o va a salir bien o no va a salir mal. Yo entiendo de que motivos puede haber para una huelga, motivos puede haber. Yo entiendo que el gobierno tenía que haber negociado más a fondo con las centrales sindicales lo que es toda la reforma laboral en su conjunto y sobre todo puntos muy importantes, pero si los 11 millones de votos dan para hacer esto, también es verdad que los 11 millones de votos en algunas comunidades que se acaba de votar hace 4 días han pasado factura y de sacar 9 puntos en Andalucía en noviembre a la oposición, ahora han sacado 1 y por lo tanto sí es verdad que han ganado las elecciones, pero como aquí valen los pactos, probablemente pues se quede sin gobernar el Partido Popular en Andalucía y probablemente también pueda ocurrir que en Asturias. Pero viene algo más grave, como a Cayo Lara se le ha hinchado el pecho, está ahora ya pregonando de que probablemente el gobierno de Extremadura también pase a manos del Partido Socialista. Eso lo da la ley, lo da las elecciones y por lo tanto no se tiene que asustar nadie. Son las cosas que están así y punto y fuera. Pero no me quisieran enredar más en el tema, pero hay algo muy importante que decir. Ayer en un medio de comunicación vi al expresidente de Cantabria. La verdad que es que los hermanos Tonetis eran unos payasos, igual que los del Circo Prince y todos, muy respetables, una profesión muy grande, pero hombre, que a un expresidente de esta comunidad, que tanto le ponía, porque digo le ponía porque tal y como la está tratando no la debe de poner nada, que le llamen contrabandista de las anchoas y mofe a algunos políticos que por H o por B hoy están donde están, a mí me parece personalmente, y esto es de mi tinta para mí solo, me parece que no es de recibo. Esto es mucho más serio. Yo creo que los políticos tienen que hacer política y no estar en política. Y yo creo que aquí algunos han equivocado la velocidad con el tocino y lo de hacer política se les ha olvidado y ahora es vivir de la política a cuenta de un poquitín de respeto para Cantabria, un poquitín de respeto para los cántabros. Y yo creo que esto de ser el contrabandista lo dejamos para Curro Jiménez y para aquella época, pero no ahora mismo para el señor Revilla, porque hombre, le falta la barba, bigote tiene,
pero yo creo que no tiene ni cuerpo ni cabeza para ser un buen contrabandista y además pues para hacer pues estas memeces, y perdonen la expresión, pero es que hay que llamar a las cosas por su nombre, que se vienen haciendo en canales a nivel nacional. Y eso deja muy mal a Cantabria, porque eso no es vender a Cantabria como él presumía que la vendía. Y hoy, para hablar de todo esto y un poco más, porque aquí cada uno tiene la libertad de hablar de lo que quiera dentro del contexto que hay, pues nos acompaña don Alejandro Sánchez. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Muy bien. Don Eduardo Zúñiga. Hola, buenas bien, noches. muy bien, ¿no? Muy bien. A ver si Tranquilos. le coge menos el calor, porque estamos teniendo una primavera muy buena. Sí, sí. Y tenemos aquí al señor de la nómina, a don Rafael Sebrango, que está bien, ¿no? Sí, bueno, bien. Hasta por Liébana. Vale. ¿Eh? Hasta por Liébana. No, no he podido. No ha podido. Ahí es donde tenía que... Bueno, pues después de lo que yo he dicho y lo que ustedes quieran o vosotros queráis añadir, de lo que queráis, Sí. si queréis seguir el orden, a mí me gustaría que los cántabros sepan que no se puede andar de contrabandista, ¿eh? No, hombre, yo creo que los políticos deberían aprovechar cualquier oportunidad que se les dé para dignificar esta tarea tan importante y tan noble como es la actividad política. Claro, cuando esto no es así, estamos los que tenemos la oportunidad de dirigirnos a los ciudadanos en la obligación de criticarlo, y me parece muy oportuno en ese sentido lo que has dicho, ¿no? Pero a mí me gustaría, si no te importa, moderador, que empezar por el principio, ¿no? Y el principio supone hacer un breve comentario de la comisión de investigación de la GCB. Por fin una comisión de investigación, que tanto cuesta investigar en un ámbito parlamentario que ha sido de la gestión, digamos, de los responsables públicos. Digo que bienvenida sea. Y en este caso concreto, con más motivo, porque todo hace indicar que efectivamente ha sido una gestión absolutamente irregular, que se ha llevado por delante cantidad de dinero, cantidad de euros, de millones de euros de los ciudadanos de Cantabria. Y ante esa situación me parece oportuno, primero, la comisión de investigación sobre ese asunto, y en segundo lugar, que tras la resolución los tribunales de justicia, los órganos de justicia intervengan. Porque esto, señores, ya no es una conversación de barra de bar, ¿no? Se trata de una comisión de investigación en un ámbito que tiene toda la entidad y toda la representación que supone un parlamento. Espero, por lo tanto, que ante la resolución habida, los tribunales de justicia analicen, y si observan que efectivamente ha habido malversación o ha habido asuntos que tengan que ver con la responsabilidad civil o penal, pues lógicamente actuar en consecuencia. Y además me parece oportuno hacerlo porque existe el sentir general de pedir responsabilidades a los ciudadanos. Ocurre en casi todos los países, a los ciudadanos que se encargan de la gestión pública. Ocurre en todos los países. No estaría de más que se implantara de una vez aquí y que esa presumible ley de transparencia y de buen gobierno, que parece ser que el gobierno de España va a poner en marcha, se ejecute inmediatamente. Estamos hartos de que cualquier político desalmado se aborde, se lleve por delante intereses de los ciudadanos, dineros públicos, que tanto interés tienen. Por lo tanto, yo empezaría por ahí y felicitar, lógicamente, que hubiera en primer lugar una comisión y en segundo lugar que haya llegado a una resolución que esperemos que tenga trascendencia en el ámbito de la Además, justicia. ejemplos tenemos como el de Matas ya, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Ahí está, ahí está. Eduardo. Sí, yo creo que el caso de GFB es un caso muy serio, pero sobre todo creo que lo que me parece importante es lo que tú has mencionado, que está preparando, que ha preparado, que hay un anteproyecto ya preparado el Partido Popular sobre la ley de transparencia. Me parece fundamental. La ley de transparencia a GFB le hubiese cogido de lleno, porque claro, aquí no vamos a ponernos ahora que si se ha robado o no se ha robado, parece que algo se ha robado, parece que algo ha habido, no lo sé. Eso no, es que... Se ha ido el dinero por el Inbornal. Exacto, lo que ha habido 52 millones de sin euros duda, de y eso ya no creo que nadie lo duda, y yo pues como economista pues tengo que decirlo, ¿no? Que lo que ha habido es una mala gestión. Eso es. Y la mala gestión tiene que estar también penalizada, es decir, no solamente todo es robar, porque es que está penalizada en la empresa privada. Entonces, bueno, si está penalizada en la empresa privada, ¿por qué no en una empresa privada también, pero con un componente público que tenía GFB, es decir, con una participación de empresa pública, como era Sodercan, ¿no? Entonces, yo creo que esto para mí es lo más importante.
no se puede ir de rositas. Claro, la ley no va a ser retroactiva, probablemente no les va a coger, pero creo que lo más importante es que de alguna forma se dé un ejemplo en esto, y si no se puede juzgar, pues por lo menos que se prejuzgue, ¿no? Y que se vea todo lo que se ha hecho, es decir, todo lo que abarcaría es esta nueva ley que va a sacar el Partido Popular, que a mí me parece una ley importantísima para llevar la cordura al mundo económico que tenemos en España, que es un auténtico caos, ¿no? Para ser un principio no está mal, lo que pasa es que a lo mejor queda hasta un poquitín floja, ¿no? Está bien, pero a lo mejor todavía había que haber dado a esa ley un par de vueltas. Sí, ¿no te parezca poco? Pues es Claro. un anteproyecto, o sea que todavía, bueno, vamos a ver. ¿No te parezca poco que se inhabilite a ciertos gestores públicos para desempeñar? sí. todas No, esas se me responsabilidades? parece Ya muy Se les inhabilita muchos años. Muchos además, años. O sea que yo creo que es importante, es una ley muy importante, ¿eh? ¿No, Rafael? Sí, bueno, la verdad es que esta comisión de investigación va un poco así como pasando por encima hasta que, hasta que intervinieron los técnicos, ¿no? Los autores de informes tajantes, expresos claros, diciendo no nos metamos ahí, esto es un desastre, esto va a acabar mal. Entonces, mientras me arreglan el entuerto que he debido de ocasionar al micrófono de la casa, perdón a los técnicos y perdón a todo el mundo. Bueno, quería añadir que, bien, la ley de transparencia esta de la que hablamos, veremos a ver finalmente en qué consiste. En este caso no es una ley de transparencia. En este caso es una ley que existe desde hace muchos años en España, que se llama Código Penal. Es el ámbito en que se mueve el asunto. Y no solo el Código Penal, sino incluso, un día aquí lo recordamos, es el decreto del año 1993 que permite reclamar a la autoridad que ha cometido negligencia en el desempeño de sus funciones, que ha cometido negligencias graves en el manejo de dineros públicos, que se hace responsable personalmente del pago. Ley que jamás, o medida que nunca se ha aplicado en España, porque como todos sabemos, y dijimos aquí, el único que la puede aplicar es la propia administración, con lo cual ningún gobierno luego acaba reclamando al anterior nada. Pero bueno, en fin. Ahora bien, aquí los ciudadanos hemos sufrido una estafa considerable, que, ojo, no solo la ha cometido, no por causas eminentemente internas, sino externas. Es decir, hay unos tipos, hay unos desalmados en Costa Rica que deciden dónde colocar una máquina que no tienen manera ni de pagar ni de hacer funcionar, y dice, ¿a quién se la colocamos? Pues en Cantabria hay unos tontos que tienen un gobierno, y a ese gobierno se la colocamos. Y eso es lo que realmente ocurrió. Y esa estafa no hubiera sido nunca posible sin la connivencia y sin la cooperación necesaria Del gobierno de Cantabria. no hablo del gobierno, sino de gente sentada en el Consejo de Gobierno. Ojo, ¿no? Gente sentada en el Consejo de Gobierno. Evidentemente estoy hablando de uno o varios consejeros del gobierno ¿Quieres decir el Consejo de Administración? No, de esa el empresa? Consejo de Gobierno del Gobierno Regional de Cantabria. Me refiero a consejeros, a uno o varios consejeros del Gobierno Regional de Cantabria. Sí, algunos de esos estaban también en el Consejo, de Administración de la propia empresa. Claro. Firmaban las cuentas anuales de esa empresa, dándolas, por tanto, por buenas, y además cobraban por asistir a sus consejos de administración. Que yo sepa, al menos, el consejero de Economía y el consejero de Industria del Gobierno Regional de Cantabria asistían a esas reuniones. Cobraban por asistir y, como digo, firmaban y daban por buenas las... Pero de todas maneras, yo, como chascarrillo, para que sepamos de qué va la cosa, resulta que esta gente de Costa Rica no solo ha sido protagonista en el Parlamento Regional de Cantabria, sino que también ha sido protagonista en el Parlamento de Costa Rica, en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Esto es una curiosidad para que vea con qué tipo de gente estaba tratando nuestro gobierno regional, ¿no? Y esta es la sesión plenaria número 170 del miércoles 6 de abril de 2011, del año pasado. Entonces, es una curiosidad. Interviene aquí el diputado José María Villalta Flórez Estrada,
toma la palabra en el Parlamento de Costa Rica y empiezan a hablar de la morosidad con la caja. Se refiere a la caja de bueno, la llaman así a la Seguridad Social de Sí, Costa claro. Rica, la llaman la caja. Entonces dice, ¿cómo no va a haber morosidad con la caja y deudores con la caja? Si aquí tengo, dice, otra constancia de hoy, hasta la señora Rosa, bueno, está morosa con la caja. Es la propia gerente que aquí está. Y entonces sigue, ya que va diciendo, Sebastián Tena Puyol. Este es el que estaba aquí en representación de la empresa. Sebastián Tena Puyol y sus representadas no deberían poder contratar con la caja, porque este grupo, el grupo Puyol Martí, que tiene varios contratos con el Estado, Puyol Martí, que tiene, repite el diputado, que tiene varios contratos con el Estado, también tiene una deuda con la caja, que asciende a 288 millones de colones. Bueno, 288 millones de colones no es una cantidad exagerada traspasada a euros, debe ser como no sé, 50, 60 millones de pesetas, ¿no? En pesetas, no lo sé. El caso es que, fíjate qué curiosidad, que el grupo, porque otra de las cosas que todavía no nos han aclarado es si realmente los que estaban aquí representaban al gran grupo o se representaban a sí mismos, porque hay un rumor más que fundado de que la gran propiedad del dinero de ese grupo negó siempre que estuviera en Cantabria, que eran gente que pertenecía a su ámbito, pero que actuaban de por libre. Y yo lo único que quiero ya decir de GFB es recordar una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, y es la falta de tratamiento en la comisión de investigación del problema de los terrenos de GFB. En la cual, como sabéis, se firmó un contrato con ellos, se les vendía los terrenos, que previamente expropiamos en parte y compramos en parte los ciudadanos de Cantabria. Esos terrenos se los vendimos a esa constituida GFB, se firmaron unos pagarés y esos pagarés no fueron abonados. Pero se había pactado que en caso de impago de esos pagarés recuperábamos, ¿quiénes? El gobierno de Cantabria, a través de una empresa pública que se llama SICAN, recuperábamos esos terrenos. No nos pagaron ni hicimos nada por recuperar esos terrenos. Pero además de no hacer nada por recuperar esos terrenos, hicimos la siguiente salvajada. A alguien ordenó al director de SICAN ir a una notaría y firmar lo siguiente. Renuncio, es decir, podría haber dicho, los ciudadanos de Cantabria renunciamos a esta carga preferente que tenemos sobre los terrenos. Esta carga preferente es esta facultad de recuperar la posesión ante el impago, y permitimos y acordamos que sea preferente la Caixa, a través de una hipoteca que se constituye en este momento. Es decir, los ciudadanos de Cantabria que hemos comprado en parte y expropiado en parte esos terrenos, dijimos que sea carga preferente a nosotros la Caixa, respondiendo, por tanto, la nave y terrenos de 14 millones, en números redondos, de 14 millones de euros. Con eso yo creo que está todo dicho, lo que ha pasado. Sí, yo lo único que me gustaría es subrayar algo de lo que habíamos anunciado un poquitito al principio. De nada serviría que esta comisión tuviera una finalidad en sí misma, es decir, de reunirse, de charlar, de levantar acta de lo que ocurrió y nada más. No, yo creo que los ciudadanos de Cantabria no se quedarían conformes con esto. De lo que se trata es que, una vez que la comisión ha hecho su tarea, levante acta e se intervenga desde todos los ámbitos. O se diga que no hay ninguna responsabilidad, y si se dice que la hay, que intervenga lógicamente, como es lógico en un Estado de Derecho, la Administración de Justicia, y pida responsabilidades a aquellos que han hecho, presumiblemente, una tropelía de esta naturaleza. Es decir, pero efectivamente, en ningún caso, esta comisión, igual que cualquier otra comisión del Parlamento, no tiene finalidad en sí misma. ¿Para qué? ¿Para reunirse? ¿Para perder el tiempo? No. Para aclarar las cosas y buscar responsabilidades y exigir responsabilidades allí donde estén. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? Pues como todo Estado de Derecho, pues los órganos de justicia, la Administración de Justicia. Yo creo que es lo único que nos queda. Sí, bueno, eso se hará. Están ahora en fase de liquidación y yo creo que habrá una fase de calificación y se hará. Y según la calificación es probable que pueda intervenir el Ministerio Fiscal. No lo sé, porque claro, en estas cosas casi siempre se está quedando, están yendo de rositas, ¿no? Pero bueno, si la calificación es una calificación
culpable, pues puede ser que el Ministerio Fiscal intervenga. Intervenga. Yo, a mis... No. Sí, perdón, no, pero solo una puntualización. Pero hay dos ámbitos distintos. Una cosa es lo que tú dices, es decir, que los gestores de la sociedad ya constituida hayan cometido los ilícitos típicos para ser un mal administrador y que la quiebra, entendámonos, lo que antes era quiebra, ahora es concurso, que la quiebra sea culpable. Y otra cosa es todos los pasos que se dan para llegar a constituir esa sociedad y el manejo de los dineros, que puede tener un ámbito distinto y ajeno al de la sociedad. Es decir, se puede llegar a la vía penal en este asunto por dos sitios, por el tema concursal, como tú bien has dicho, y por el tema, que digo yo, de las estafas y tal, que además, con las conclusiones que ha alcanzado la Comisión de Investigación, yo creo que están obligados a presentar la denuncia en el juzgado de instrucción. Yo creo que están obligados. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? ¿La mesa del Congreso? Hombre, ¿O del Parlamento? El propio Parlamento es el que tiene conocimiento, el que ha hecho la investigación, es él el que tiene... La misma administración. Claro. No, pero el Parlamento, Parlamento, claro. El Parlamento regional es el que ha tenido conocimiento en su seno de eso, es el que tiene que presentar la denuncia. Hombre, y a la vista de eso también el Gobierno de Cantabria, pues en fin... Es que ese es el tema, que es que el Ambos Gobierno de dos. Cantabria... Ambos dos. Es el que está. Bueno, pues zanjando este tema de la yesera, porque claro, la verdad que es que el anuncio que tenemos de la yesera, una fábrica nueva, tal igual, que se van los trabajadores al paro y nunca habían trabajado. Es que tiene su... Y se ha reconocido que fueron contratados, no digámoslo en palabras que nos entiendan, para pillar una subvención. Bueno, eso se ha dicho. Sí, que es que bien. Se ha reconocido. Pero también eso es grave, muy grave. Y los informes de los técnicos, el saltárselos a la torera, es que es muy grave, porque los técnicos están para lo que están. Es que no hacer caso a los técnicos es de prepotencia, de habanero, de ser una república bananera esto. Exactamente. ¿Para qué está el tema? Bueno, por zanjando este tema, hemos tenido las elecciones andaluzas, las extremeñas, Asturianas. asturianas, perdona. Y algo muy importante también, ha habido un congreso en Cataluña de Convergencia, en el cual a un resto y a una población muy numerosa de españoles les ha llegado a herir parte de ese ego personal que tenemos algunos. Y yo, por lo que he escuchado en la calle y por lo que he visto declaraciones, artículos, una cosa y la otra, las declaraciones del hijo de Pujol no han sido nada buenas, y yo creo que el Partido Popular retome el tema y a ver con quién se acuesta y con quién se levanta, porque es también muy, muy grave lo que se ha dicho. Pero si encima, con todo lo que están reivindicando estos señores, de una hacienda pública para ellos, uno de estos, siempre R que R como el de la película, y cuando dicen los economistas que dicen lo siguiente, dice, les damos más de lo que nos dan ellos a nosotros, y les estamos dando ahora por encima más que un 5%. Yo no sé si Eduardo de esto sabe algo o no, yo creo que sí, que de esto tienes que saber mucho. Pero es que entre esto, y para terminar, entre esto, y luego quisiéramos hablar un poquitín de las elecciones de Asturias y de Andalucía, pero es que esto suena muy mal, porque claro, que se lleven el IVA de ellos, que se lleven esto, que se lleven lo otro, y todavía quieran más, y digan que somos el agua envenenada de esta España que les damos, hombre. Yo creo, si me permites, Emilio, me da la impresión de que están muy relacionadas todas las cosas. Es decir, tanto las elecciones como la presencia en nuestro país de estas fuerzas nacionalistas están muy relacionadas. ¿Y por qué están relacionados? Pues porque siempre, al menos desde la democracia, se ha tenido ante los nacionalistas, ante los regionalistas, ante las comunidades autónomas, una actitud de complejo por parte del Estado central, del Gobierno central. Una actitud de complejo. No se entiende sino el trato que han recibido tanto los nacionalistas catalanes como los nacionalistas vascos por parte del Gobierno central. Ante cualquier circunstancia, todo se resolvía en darles más dinero, darles más posibilidades económicas, facilitarles la financiación, etcétera, etcétera. Y eso ha ido creciendo por parte de ellos, digamos, una cierta arrogancia con respecto a lo español. Y se permite, precisamente, el secretario general de un partido nacionalista, como Convergencia y Unión, hablar de España como esas aguas podridas que están ahogando a Cataluña. Pero ¿cómo dice usted tanta barbaridad? Si usted vive del comercio con España, del mercado con España. Y además es usted España. Usted es España. Usted ha tenido un trato de favor por parte, no solamente
de todas las decisiones económicas en España, sino en la propia ley electoral, tienen los nacionalistas un trato de favor, que pone de manifiesto lo que decía anteriormente, de esta actitud compleja de España con respecto, de los españoles, del gobierno central, con respecto a los autónomos. ¿Y por qué digo que está relacionado con los resultados de las elecciones asturianas y andaluzas? Por parte de lo mismo. Resulta que los dos partidos que han ganado, tanto en Asturias como en Andalucía, puede ser que sean los que no gobiernan. Por estar más fijados o en pactar con partidos regionalistas, el Foro, o en pactar con fuerzas más minoritarias como Izquierda Unida, o pactar como se ha pactado en Cataluña y en el País Vasco con esas fuerzas, que en posibilitar unas opciones políticas que faciliten de verdad el progreso de nuestro país. Y hoy eso pasa, y nadie parece dudarlo ya, por unas grandes coaliciones de los dos grandes partidos. Ante la situación que está el país, pasa por desdeñar, despreciar o apartar el pacto con las minorías, tanto con la Izquierda Unida como los partidos nacionalistas, y hacer un esfuerzo porque los partidos mayoritarios hagan un esfuerzo, hagan una apuesta por gobernar, no solamente el país, sino las comunidades autónomas. Y esto tendría como consecuencia, en Andalucía, que el partido ganador consiguiera hacer gobierno con el Partido Socialista, y en Asturias, que el Partido Socialista consiguiera hacer gobierno con el Partido Popular. Eso facilitaría las cosas, facilitaría el que la situación crítica en que se encuentra el país ahora tuviera al menos la esperanza de salir airoso. ¿Qué salida puede tener hoy en Andalucía un gobierno configurado por el Partido Socialista con una fuerza minoritaria, que es Izquierda Unida, que a pesar del éxito que ha tenido no deja de ser una fuerza minoritaria, pero cuyos programas o proyectos económicos nada tienen que ver entre sí? Nada tienen que ver entre sí. Conocemos lo que es el proyecto económico del Partido Socialista, nada tiene que ver con el modelo económico de Izquierda Unida, nada tiene que ver. ¿Cómo es posible que se aborde el futuro de la región, y con el efecto que tiene eso en el país, desde un pacto de esa naturaleza y no se haga un esfuerzo? ¿Por qué? Por llegar a acuerdos entre los partidos mayoritarios y, al menos temporalmente y hasta que el país nos salga adelante, despreciar o desdeñar o apartar esas otras posibilidades que se han tenido. O pactos con partidos minoritarios, o pactos con los nacionalistas, que no conducen nada más que a un desprecio permanente al interés general de España. Y esta es la realidad. Bueno, eso no es tan fácil, porque es que yo creo que no es lo mismo lo que pasa en Andalucía que lo que pasa en Castilla y León, que lo que pasa en Galicia, que lo que pasa en Valencia. Andalucía es una cosa totalmente sui generis, totalmente distinta del resto de España. No tiene absolutamente nada que ver. Yo, que voy mucho a México, los mexicanos siempre dicen que cuando Dios creó a México, pues dijo, voy a poner aquí oro, petróleo, plata, una agricultura fantástica, un clima extraordinario, y ya cuando terminó dijo, oh, lo que he hecho, qué barbaridad, cómo está. Bueno, ahora para compensarlo voy a poner a los mexicanos. Y entonces, eso que lo dicen y se ríen ellos de ellos mismos, eso se puede aplicar a Andalucía. Andalucía es la California de España. Y vosotros no sé si recordáis que a partir del año 82, que gana Felipe González las elecciones, Andalucía va dinero a chorros. ¡A chorros! Se hacen las mejores autopistas, se llena de autopistas Andalucía. Sí. Se hace el primer AVE. Sí. El primer AVE de España se hizo Andalucía, se hizo Madrid-Sevilla. Sí. Se hace todo lo que te puedas imaginar. Y llueve el dinero como nunca. Y además, como una región muy atrasada, estaba en el objetivo 1, llueve dinero de Europa, llueve dinero de todas partes. Y Andalucía sigue siendo, después de 30 años de gobierno socialista, la última región de España. Bueno, la última región de Europa. Está peor que Grecia todavía. Está bastante peor que Grecia. Teniendo 5 millones de habitantes claro, menos. Aquí hay un fallo que puede ser un fallo doble. Yo tampoco quiero hablar nada de los andaluces como los mexicanos hablan de sí mismos, ¿no? Pero hay un fallo de andaluces probablemente y hay un fallo de gestión clarísima. Entonces, claro, si tú con esa estructura que se ha montado ahí, es muy difícil que tú puedas ahora
hacer una coalición con el PP y el PSOE y que salga bien. Desde luego tendría que tirar mucho del carro el PP, porque ahí hay unas estructuras incardinadas de corrupción, de clientelismo, de amiguismos, de subvenciones, de todo, de compra de voluntades. Eso no hay quien lo desmonte. Eso es un régimen como existía el régimen franquista. Si el régimen franquista, si Franco no se muere, no se desmonta, porque estaba todo perfectamente incardinado. Y esto es lo que pasa, y eso no hay quien lo desmonte. Es decir, esta sorpresa que ha habido, que dices, bueno, con este desastre de Andalucía, que Andalucía tiene el 32% del paro, es que tiene un 51% de paro juvenil, es que tiene un montón de puntos por debajo del resto de las regiones de España de renta per cápita. Es que es una región que es la última de Europa, según el informe PISA en cultura, que es una de las claves también para seguir ganando. Porque, claro, a la gente, cuanto menos cultura des, mejor la puedes tener. Claro, eso está claro. Y todo esto es una característica especial de Andalucía. Y en Andalucía no te sirven las cuestiones tradicionales que tú dices que me parecen razonables, el hacer estos pactos, pero es que yo lo veo complicadísimo, Y después, claro, a Andalucía se le viene una encima de miedo, que es un gobierno PSOE con Izquierda Unida. Claro, un gobierno socialcomunista, pero ya sabemos dónde han ido los gobiernos socialcomunistas aquí en España. Ha habido dos, uno en Cataluña, que han dejado Cataluña arrasada, completamente arrasada, y otro en Baleares, que ha dejado Baleares arrasada. Y entonces, es decir, si tú partes de la situación del desastre total que ha habido en Andalucía, si ahora vas a un desastre mayor, Andalucía, yo no sé lo que va a pasar. Pero claro, el problema es que a nosotros nos afecta. Claro. Porque nuestra media nacional está bajando porque computa los datos de Andalucía. Claro. Entonces, si nosotros vemos cifras de paro y todas estas cosas, pues bueno, pues ves que en Navarra tienen un 9, en País Vasco tienen un 12, tal. O sea, estaría mucho mejor, pero claro, te llega el 31 de Andalucía, ¡ras!, y te sube el paro al 23. Claro. Este es el tema. Entonces, yo no lo veo tan sencillo el asunto, ¿eh? Yo me gustaría que todo saliera bien, pero es complejo por la idiosincrasia andaluza. Oye, yo soy de la opinión que en Andalucía tiene que gobernar el Partido Popular y en Asturias tiene que gobernar el PSOE, porque son las dos formaciones más votadas. Yo parto de esa base. Va bien, todo lo que has comentado y relatado sobre la idiosincrasia del asunto andaluz, la única diferencia respecto al resto de regiones es quizá la prolongación en el tiempo, los 30 y pico años. Pero es exactamente lo mismo que ha ocurrido en Cataluña, con Convergencia y Unió en vez del PSOE, o lo mismo que ha ocurrido siempre en el País Vasco, siempre el PNV menos esta fase actual. Ha sido prolongado en el tiempo, pero en la esencia es exactamente la misma, y la esencia es la misma y la actitud de los gobernantes ha sido la misma que muchas otras regiones. Y aquí lo acabamos de ver, acaba de pasar un gobierno regional en el cual había un partido regionalista de Cantabria que pretendía precisamente hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Creación de una red clientelar por toda la región, metemos a trabajar a quien haga falta, especialmente familias numerosas donde podemos conseguir votos, hacemos carreteras. El plan de carreteras de Cantabria ya sabéis en qué consistía, en que hacemos una carretera allí donde nos interese. Donde le interese al Partido Regionalista de Cantabria. Y si queréis hacer una carretera, afiliaros al PRC. Así ha venido funcionando. Y eso lo intentó aquí hacer el PRC. No lo ha conseguido porque por la mínima ha perdido el gobierno. Pero si dejas más años, acabamos... O sea, vemos ahora un poco por encima del hombro a los andaluces en ese sentido. Es decir, nosotros habríamos acabado igual. Es decir, ¿y qué ha pasado en Valencia? En Valencia está pasando, o ha pasado algo muy similar, unos niveles económicos de escándalo, hechos de corrupción aparte, y la gente ha seguido veniendo. Es decir, eso es lo que han pretendido hacer
todos y cada uno de los gobiernos regionales a lo largo de toda España. Y tienes mucha razón en decir que nos afecta. Pero Claro. no solo nos afecta porque baja la media, sino nos afecta porque el dinero de todos los españoles nos lo jugamos en los gobiernos regionales de Andalucía, en el de Cataluña, en el de tal. Es decir, los déficits públicos los pagamos todos. Los pagamos el resto de los ciudadanos. Olvidémonos de esa historia que nos han pretendido meter en la cabeza como que somos compartimentos estancos y nuestro dinero, el dinero de los ciudadanos, solo se queda... No. Claro. Nos afecta a todos. Y esto además, los más sinvergüenzas en toda esta historia del déficit público, siempre, sin excepción alguna, desde el año 78, han sido los catalanes. Perdón, rectifico, no los catalanes. Los gobiernos nacionalistas catalanes. Si tenemos el mito que son los tipos que mejor gestionan, son los tipos que más miran el tal. No. Desde el año 78 se han dedicado a construir un Estado. ¿No? Y eso cuesta mucho dinero. Y siempre han entrado en déficits escandalosos. Os lo digo desde el primer momento, desde el año 78. Ahora el déficit es escandaloso como el de muchas otras regiones, pero cuando no lo eran en otras regiones, en Cataluña ya había déficit. Brutal. Claro, han ido construyendo un Estado y eso lo que no se dan cuenta es que no lo pueden sostener. No pueden sostener un Estado, pero les da igual. Porque realmente, como bien ha recordado Alejandro, es decir, aquí lo que ha ocurrido es que siempre, y a mí es la percepción que se me ha trasladado desde el PP y desde el PSOE, es que los políticos nacionales españoles tienen un complejo de inferioridad frente a los nacionalistas, catalanes y vascos. Una cosa muy difícil de explicar. Es como si ellos tuvieran mayor legitimación ética, moral y política. Es así. Así se ha comportado la política española todos estos años. Y ya está bien, porque vamos a ver. Déjame que te diga. Sí, déjame que por favor. te diga. Ya está bien de admitir como progresista las acciones del señor Oriol Pujol, del Arzayus y tal. No, mire, señores, dicho esto, con toda la ley, son los más reaccionarios. Están mirando permanentemente al pasado. Son cavernícolas. Permanentemente al pasado, a la Edad Media. Y hoy la realidad nos pide que miremos a Europa, que abordemos un proceso de reformas y que nos acerquen a Europa. ¿Y eso lo va a hacer con unos partidos nacionalistas o con Izquierda Unida? Si el problema es esto, lo dejaba entrever Eduardo, si el problema es lo que esto nos puede afectar, y nos afecta, ¿cómo no nos va a afectar el hecho de que se configure en una región tan importante como Andalucía un partido reaccionario ante cualquier proyecto de reformas que nos modernicen y nos acerquen a Europa? Porque esto es lo que puede ser. ¿Por qué no echamos mano de aquellas experiencias que tenemos a mano y que han sido favorables? ¿No tenemos un pacto de gobierno en el País Vasco? Partido Popular, Partido Socialista. Habrá que recordárselo al señor Rubalcaba. Ese es un pacto de gobierno útil. Ha servido. Ha servido, entre otras cosas, señor Rubalcaba, para acabar con ETA. Ese sí que ha acabado con ETA, ese pacto. Y no estar permanentemente pasando la mano por el hombro o por el lomo de los nacionalistas. Yo creo que, de verdad, si el país quiere progresar, quiere modernizarse, tiene que optar. O estamos mirando para Europa o miramos para atrás, para la Edad Media. Lo que no podemos es hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si me dejáis a mí participar también en este debate, yo creo que Rafa ha dicho algo que yo no creo estar en esa idea. Los políticos del centro, los que gobiernan España, no es que no tengan capacidad. Yo creo que el noviazgo que tienen con los derechos que les da las comunidades autónomas están siempre de noviazgo. Y eso es la perdición de la Moncloa, esa es la perdición del gobierno de España. Esos noviazgos de intereses cuando me interesas, esto y otro. Por ahí lo veo yo. Y eso es lo que habría que quitar. Hoy oía yo, después de... Es que esto es muy grave, porque hay un censo de 6.229.000 que tienen derecho a voto, y pico de andaluces. Han votado 3.700.000 y pico. ¿Les importa algo ellos su comunidad autónoma? Me pregunto, porque claro, es un 50% de números redondos menos de los que... El gobierno central no tendría que hacer algo con esa oposición fuerte, con dos dedos de sentido común, de cambiar lo que se estaba diciendo al principio, la legislación electoral esta que tenemos.
porque a lo mejor esta comunidad autónoma, con estos votantes, que no digo que no tengan derecho, porque la gente tiene derecho, pero con estos votantes no se siente nadie representado y podía volverse al gobierno central. Estoy hablando mucho de este tema porque es muy grave. Y segundo, ¿no habría que cambiar la ley electoral y darle una segunda vuelta? Una segunda vuelta. Para evitarnos estos temas de chanchullos, de esto y del otro, donde con una segunda vuelta yo me quito, yo recomiendo el voto a aquellos y luego que salga lo que tenga que salir. Pero ya es una segunda vuelta que deja sentado el criterio de los que han ido a ejercer su derecho a voto. Es que esto es muy grave. Y luego, Otro sistema, ¿sí? y luego hay una cosa, en Valencia, lo has dicho, en Valencia ha habido caso de corrupción y en Andalucía lo mismo. Ha pasado en Valencia y mayoría absoluta. Pasa aquí, no cogen la mayoría, pero las fuerzas de izquierdas pueden gobernar. Y yo mi explicación es, ante tanto fraude de ERE, ante tanto fraude de muchas cosas que han estado saliendo, que tiene la fiscal, que tiene el juez, hombre, los andaluces han preferido que, como quien dice, la tranquilidad de la gamba y el langostino, venga por donde venga, que la realidad del tema. Y lo digo con mucha Así es. causa, ¿eh? Y a mí me duele esto, porque viendo que quien me está dirigiendo a mí está en los tribunales, hombre, yo no puedo tener a un pirata ni a un contrabandista de nada al mando de una comunidad autónoma, por principios. Sí, sí, sí. Es lo que quería Hombre, decir. mencionas cosas interesantes. El principio, y en primer lugar, el tema de la abstención. La abstención debería ser un hecho preocupante, no ya para los ciudadanos, pero sobre todo para los políticos profesionales. No han dicho ni palabra. No han dicho ni palabra. Yo recordaba en mi juventud, cuando se hablaba de las elecciones y de la democracia americana, siempre un tanto distante y siempre despreciada, eran otras las referencias que teníamos, se hablaba de una democracia menor porque no votaba nada más que el 50 y tantos %. Bueno, pues estos son los datos, la tasa de participación ayer de Andalucía. Preocupante. Es más preocupante todavía que precisamente no lo subrayen los políticos. Si algo tiene, si se tiene sentido la democracia, es la participación de la gente. Claro, cuando no participa, lo que no se puede hacer es echar la culpa al empedrado. No, tendrán ustedes la culpa. Su propia gestión de la democracia habrá llevado a la desafección de la gente al hecho público, al hecho democrático, al hecho participativo. Eso yo creo que es fundamental. Comentabas otro tipo de cosas, pero yo creo que de lo ocurrido en estas semanas, en estos días, vamos, de las elecciones, el dato tanto en Asturias, porque también en Asturias ha sido más o menos como aquí, es el hecho de la enorme abstención, que pone de manifiesto... Lo de Asturias, y perdonar, lo de Asturias yo creo que ha sido de la ignorancia, por mucho político, mucho ministro que haya sido, esa soberbia de volver a hacer unas elecciones, aquí estoy yo creo que el señor Álvarez Cascos ahí se ha equivocado de lado a lado. Yo creo que esa soberbia le ha llevado a donde le ha llevado, a ponerle en su sitio y no lo han puesto más bajo, pues porque no ha habido más participación. Así es. Que si llega a haber más participación, probablemente vayan todavía abocados más bajo. Y en cuanto al tema que comentabas de la corrupción, pues todo hace indicar, por las experiencias que vamos teniendo, de elecciones tras elecciones, pues que los electores no castigan la corrupción. Seguramente que los ciudadanos lo que quieren es que lo castigue, digamos, los tribunales de justicia, eso yo creo que sí, pero lo cierto es que no lo castigan los electores a la hora de demostrar su voto. Y ahí tenemos ejemplos por todos los sitios, en Valencia, ahora en Andalucía, y en casi todos los sitios donde ha habido ejemplos fragantes de corrupción, en Cataluña, y sin embargo la respuesta de los ciudadanos ha sido más o menos igual o más o menos la esperada. Es un hecho preocupante también, porque si hay algo aborrecible y despreciable es precisamente un político, alguien que tiene la responsabilidad de la gestión de las cosas de todos, que meta la mano en la caja. Pues eso debería ser lo más despreciable y sin embargo, pues qué sé yo, nuestras prácticas son así. Mira, esto el tema de Andalucía lo ha resumido muy bien este hombre que es muy listo, el presidente de Mercadona, se llama Roig. Sí, Roig, sí. Que estuvo muy certero ya el año pasado diciendo que lo bueno del año 2011 era que iba a ser mucho mejor que el 2012, ¿no? Y el otro día, cuando presentó los resultados, que fueron resultados extraordinarios en un momento de crisis como esta,
y que le dan una cierta autoridad para hablar, claro, sin ninguna duda, dije, bueno, pero es que este país, ¿cómo puede funcionar? Y claro, se estaba refiriendo indudablemente a Andalucía, ¿no? Cuando resulta que hay un paro del 31% y todos los que vienen a las vendimias, a las tierras, vienen de fuera, con un paro del 31%. Es que esto hay algo que no funciona. Claro, esto es así. Yo es que no me lo acabo de creer. Yo creo que esa sí es una percepción que se ha instalado, pero yo no sé, yo no puedo, ¿cómo se dice?, catequizar sobre el asunto. Yo solo leí, estando de visita en Andalucía, en prensa aragaditana en concreto, un reportaje sobre unos pueblos de la sierra, en la cual es un reportaje bastante amplio, en el cual decía casi todo el pueblo había estado trabajando en la construcción, toda la zona de la Costa del Sol y demás, se habían quedado todos en el paro, y el reportaje revela cómo habían vuelto a vendimiar. En este caso era en Francia, se habían vuelto a organizar las expediciones, tal, y no sé. Con lo cual, yo te digo lo que leí, no sé si era un caso excepcional o tal. Ese cliché sí que la verdad es que sí que existe, pero yo esto lo leí y vi lo que ocurría. Con lo cual, es probable que las cosas hayan cambiado, ¿eh? Es probable, ¿no? No lo sé, lo acabo de decir hace un mes, ¿eh? Sí, lo ha dicho hace un mes. Yo también lo he oído. Yo esto lo leí el año pasado, fue cuando lo leí. Yo, pues no sé si será todo. Quizás muchos nos movemos por clichés, que ocurre mucho. Y igual que, yo lo siento, pero yo es que quiero volver a hablar de estos sinvergüenzas de Convergencia y Unión que se han reunido en el Congreso. Está usted en su libre derecho de hablar. Los clichés, ¿no? Es decir, sí. Una de las cosas que nunca hemos comprendido es que, y os va a sorprender lo que os voy a decir, y es que probablemente toda esta sarta de nacionalistas sean lo más español que hay hoy en día. ¿Me explico? Pues tendrás que explicarlo muy bien. Me explico. Es una tradición puramente española, la picaresca española. Y estos tipos son un poco la figura como el Lazarillo de Tormes, pero en vez de tener un ciego, hay dos ciegos que se disputan el queso, se disputan el vino y tal, que son, pues bueno, PP, el PSOE. Entonces, se meten el dedo uno, le mete el dedo en el ojo al otro, el otro al uno, los dos se quedan ciegos y abajo está el Lazarillo de Tormes que se lleva todas las tajadas. Y es un poco lo que ocurre con esto, porque fijaros el siguiente y descomunal contrasentido de esta banda. En esta semana el Congreso en el que hacen esas afirmaciones. Pues también en esta semana el consejero de Economía de la Generalidad de Cataluña se ha dedicado a aplaudir la idea solo presentada por parte del Gobierno de la Nación de que se van a emitir hispanobonos. Y el de la Generalidad de Cataluña, sí, por favor, hispanobonos. ¿Por qué? Son bonos emitidos por el Estado de toda la deuda de todas las comunidades autónomas metidas en un paquete con la garantía del Estado. Ah, amigo, para eso sí que quieres hispanobonos, para eso sí que eres español, ¿verdad? Para eso sí. Es decir, todo esto es una puñetera mentira, lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que la hemos permitido. La hemos permitido y la hemos dejado crecer. La seguimos permitiendo. Y la seguimos permitiendo. Uno abre el telediario, permite, solamente un ejemplo. Uno abre el telediario y cuando no es un día es otro. La familia real, los príncipes, inaugurando cantidad de cosas en Cataluña. Mire, señores. Que esto es asqueroso. Aclarémonos. No aparece Soria, no aparece Valladolid, no aparece Santander. Aparece Cataluña permanentemente, la familia real. Que tenemos que seguir pidiendo perdón a los nacionalistas. Que Alejandro, que aquí se abrazan a todos los nacionalistas, todo el mundo. Y a la gente normal y la gente que tal, nada. Oye. Pero vamos a ver. Habrá que aprender a protestar. Pero vamos a ver. Vamos a empezar a protestar en este programa a partir de hoy. Es decir, vamos a ver. ¿Qué hubiera sido de Cantabria si hubiera recibido solo el 10% de las inversiones públicas, es decir, de las inversiones con dinero de todos los españoles, que desde la época de la dictadura de Primo Rivera, y no quiero irme más lejos, se han ido a Cataluña o se han ido al País Vasco? ¿Qué sería hoy de Cantabria? ¿O qué sería de Castilla? ¿O qué sería de Castilla? Por ejemplo, que sí, de cualquier otra comunidad. Es decir, es que estos tipos
han vivido siempre a costa de los demás, siempre. Cataluña es hoy, y es forzoso que lo digamos, y sobre todo que lo digamos ciudadanos de Cantabria, siempre marginados por las inversiones públicas. Cataluña es hoy una región parasitaria. Eso es así. Sí, sí. Ellos, vez tras vez, tienen más y mejor parte de los proyectos. Y nosotros, los ciudadanos de Cantabria, pagando siempre con prostración, pagando siempre con relegación, pagando siempre con discriminación. Eso es así. Y hay que recordar una cosa que hoy en día está aprobada. Es una ley orgánica del Parlamento español. Que claro, es el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Claro, el famoso Estatuto de Autonomía. Que dice que Cataluña, su hacienda, lo recauda todo y traspasa al Estado el resto. Sí, como el cupo vasco. Espera. Claro, sí, igual que los vascos. Sí, abro comillas. Sí, no altera la posición de Cataluña en el orden de las rentas per cápita entre comunidades autónomas. Y si no basta, la Generalidad recibirá recursos de los mecanismos de nivelación y solidaridad. O sea, estos tíos se están, cachondeando de todo el país, de todos los ciudadanos. Estos están viviendo a costa de los demás. Estos son unos jetas. Y el problema es que no hay nadie en la política nacional que sea capaz de plantarse. Porque encima, y la semana pasada me quejé amargamente, luego va Rajoy e indulta a dos tipos de Convergencia y Unió, les indulta porque les pillaron metiendo la mano en la caja. Les habían condenado 4 años y 6 meses de prisión por malversación de caudales públicos. Y va nuestro gobierno, el de todos los españoles, el que privilegia a esa gente y luego encima les indulta y les pone en la calle. Pero claro, si es que al final ellos no son los malos, ellos hacen un trabajo estupendo, el trabajo del auténtico jeta, del auténtico cara dura. Para ellos tiran bien. Nada. El problema le tenemos los demás, que es que somos muy tontos. Dicho... No sé, ya te he dicho antes que yo creo que no somos tontos, sino los intereses que tienen los gobernantes que están en Moncloa. Claro. Tienen muchos intereses. Que no, somos muy tontos. Porque no somos tontos. Vamos a ver. Pero no se dan cuenta, digo, somos muy tontos en sentido... Sí. Es decir, no se dan cuenta en el sentido que una vez lo sufren unos y luego lo sufren los otros. Lo empezó a sufrir Felipe González. Luego lo ha sufrido en el primer gobierno, ¿No ves que siempre les toca o a unos o a los otros? Pero son tan tontos como van a ponerse a decir, oye, vamos a dejar de sufrir por culpa de esta gente. Vamos a ponernos de acuerdo y esto vamos a cambiarlo. Lo que pasa es que este tema de las autonomías y concretamente de Cataluña y el País Vasco es un asunto que les interesa tenerlo permanentemente abierto, como si fuera un permanente momento constituyente, ¿no? No tiene sentido que se haga un estatuto de esta naturaleza, que se recurra, que intervenga el Tribunal Constitucional, que eche abajo cantidad de artículos el Tribunal Constitucional y que no se ejecute. Este no es un país serio. Esto no es un país occidental en el centro de Occidente. Alejandro, es un país tercermundista. Alejandro, hay sentencias del Tribunal Constitución que Cataluña no las pone en marcha, no las cumple. Por lo tanto, se dice en el estatuto, la lengua vehicular de la enseñanza es el catalán y el español. El español es desechado. Hay recursos, el Tribunal Constitucional les ordena, no hacen caso y no pasa nada. Esto no ocurre en ningún país de la Europa donde vivimos. Un país en el centro de Europa que esté actuando como si fuera un país tercermundista o un país del norte de África. Esto en el ámbito propiamente político. Pues sí, lo traspasamos a todos los ámbitos económicos, jurídicos, educativos y funciona exactamente lo mismo. Y claro, y llevamos a los indicadores que nos establecen el contraste con los países europeos y efectivamente estamos abajo en productividad, estamos arriba en paro, estamos arriba en fracaso escolar, estamos arriba. ¿Por qué? Porque precisamente le falta una vuelta, por lo menos, a nuestra clase política. ¿Por qué? Y es urgente hacerla. ¿Por qué? Porque necesariamente el político es algo que necesitamos para el desarrollo, para la articulación del país, para el desarrollo, porque la actividad política es una actividad muy noble y es necesaria. Bueno, pues nos hemos topado con unas clases políticas, con unas castas políticas que o se regeneran o el país. Yo creo que antes lo decía yo, están en política pero no hacen política. No hacen política. Es que están en política, pero no hacen política. Porque si harían política, los dedos de sentido común que se supone a los líderes de cada partido, el que gobierna, el de la oposición, y alguno que está más ahí representado, que tiene representación, lo más lógico es que se sienten
vean esto que estamos hablando nosotros, que lo ven, que lo están viendo y que lo conocen, y le den una solución Claro. de carpetazo, que seguramente que todo el pueblo va a estar de acuerdo en este tema, cuando se diga, no, es que es de la única manera de tratar a todos por un igual. La única manera de tratar a todos por un igual. Pero aquí no, aquí es siempre el noviazgo con ciertas comunidades autónomas que interesa tenerlo. Es que les interesa, aun teniendo la mayoría. Aun teniendo la mayoría que lo puedes... ¿Por qué? Porque funcionan más por intereses de partido que por intereses de país. Pasa en la corrupción. Claro. Este es nuestro- No hay peor cosa que un político, dirigente de un partido, se justifique con los jueces. No se puede decir, ahí están los jueces. No, no, yo soy el dueño de esa casa, a mí me ha dado la representación un congreso, soy el secretario general del partido y tú me estáis malversando, tirándome los dineros, no os digo que me los estén llevando, ¿eh? Y os tengo que cargar y os cargo. Y empiezo por ahí, y luego yo soy el que doy ejemplo para que luego venga el fiscal y os lleve donde os tenga que llevar, porque tengo que dar ejemplo a la sociedad, que es con la que yo convivo y tengo que vivir por ella. No, yo no vivir de ellos, sino vivir para ellos, para trabajar para ellos. Es ese concepto que yo creo que los políticos de hoy en día, una gran mayoría, lo han perdido. Y está primero el partido y el callar que no poner las soluciones. Y yo creo que estamos en la obligación, precisamente, de criticarlo, pues que solamente a través de la crítica se pueden poner en marcha proyectos o planes o medidas de mejora. Si no, efectivamente, el desastre está garantizado. Está garantizado. No, este desbarajuste indudablemente solo lo puede arreglar Europa. Europa tenía que intervenir, porque esto va a ser un desbarajuste total. Y claro, que diga usted, señores, que ustedes, si se separan a Europa, ustedes no van a pisarlo, que se olviden. O sea, Europa es un proyecto ya terminado y no se puede andar con estas cosas. Claro, y yo creo que ahí tenían que hacer una intervención seria. Lo que pasa es que me da la impresión salen del euro y se buscan la vida. Me da la impresión de que no tenemos mucho prestigio últimamente. Yo lo decía, Hombre, lo estamos recuperando yo lo un decía el poco, otro día y lo decía que nosotros con Italia no nos podemos comparar. Yo creo que los dirigentes políticos de Italia, los que están ahora, los que están ahora, no estoy hablando del de Telecinco, no, los que están ahora, vienen de Europa a Italia y tienen un prestigio dentro del mundo financiero muy, muy elevado. Quiero decir que a Monti y a los que él ha puesto ahí tienen un caché, bueno, y nosotros no. Por eso esas cosas de que nosotros siempre que vamos, y claro, después de lo que hemos tenido, vamos llamando. Y hay que entrar como las personas, llamas, pasas, pero que te atiendan. No estar esperando la coyuntura a ver cuándo pasan para que yo dé la mano. Y eso es lo que nos está perdiendo, o nos ha venido perdiendo a nosotros. Yo creo que Italia, primero que es más país que nosotros, me refiero en volumen de industria, de todo, porque el norte de Italia no es el norte de España, no es el norte de España, y las industrias de Italia mueven y mueven. Es un país muy productivo también, como nosotros en olivo, yo creo que están ya ahora por encima de nosotros en ventas de... Hay una serie de datos económicos que nos superan en un gran porcentaje. Por lo tanto, ahí esa comparación es fastidiada. Lo que sí es verdad, como antes dijo Eduardo, lo de Andalucía es Grecia. Lo de Andalucía es Grecia, porque tú coges a Grecia, que tiene 11 millones de habitantes, nosotros ahí en Andalucía cerca de 8, o de 6, o sí, cerca de 8, y hombre, y el desbarajuste que hay en Andalucía comparado con el de Grecia se diferencia en muy poco número de habitantes. Lo demás todo coincide, ¿eh? Todo coincide, todo. Por lo tanto hay cosas. Yo quisiera ahora, después si alguno quiere hablar más de este tema, pues decir que el déficit del Estado se dispara hasta el 1,94% en febrero. Yo no sé esos datos si son... Sí, no lo he leído, pero sí, el déficit está subiendo. Hombre, sobre todo, es que el problema es que yo tengo muy poca fe en las comunidades autónomas, que son las que tienen que bajar el déficit. Están todas muy sobrepasadas y claro, pues eso va a influir muy negativamente. En fin, yo creo que se van a presentar el viernes unos presupuestos muy restrictivos, porque hay malas noticias de que se puede ir un poco el déficit más allá de lo que se esperaba y eso está inquietando a los mercados bastante y estamos viendo estos días que están los mercados muy movidos. Yo, en fin, confío que yo tengo esperanza en estos presupuestos en
cuanto que van a ser restrictivos y que indudablemente, no nos engañemos, vamos a pasar unos momentos duros, pero yo sí tengo esperanza en que a primeros del año próximo puede verse ya algunos resultados, pequeños todavía, pero que se atisben algunos. Es que, por seguir con el tema, yo creo que vas por buen camino porque van a ser más duros de lo que ha dicho Rajoy, que no sé Sí. dónde anda por ahí afuera, ¿no? En Corea. En Corea. Está en... Pues estaba en Corea esta semana. Rajoy decía Seguro. que el recorte medio por ministerio iba a ser del 12% y lo eleva ahora al 15%. Al 15. Sí, el Sí. 15%. Lo que quiere decir que son 3 puntos más, que es para amarrarse. Sí. Y eso, Hay una y cosa- eso, ya Perdón, termino, perdón, disculpa. con la subida entre el 5 y el 7% de las eléctricas, pues también hay 20 millones de hogares, o más de 20 millones de hogares, que lo van a sufrir. Y claro, si en 20 millones de hogares con 5 millones de parados, largos, porque los hay, aunque es que hay cosas que se van a llevar muy mal, ¿eh? Muy mal. Y le dicen los bancos que al día 22, del 22 al 24, muchas nóminas fijas ya quedan en números rojos. Yo entiendo que efectivamente la situación del país, la situación económica que hemos calificado aquí ya, pues eso, de emergencia, difícil, tal, obligue lógicamente a estos ajustes, a recortes, a ajustes duros. Y yo creo que, fíjate, que los ciudadanos lo entenderían, pero lo entenderían si se les explica. Y ahí yo reclamaría el liderazgo precisamente de la política. Y en este caso concreto, el liderazgo del presidente del gobierno. Tiene que explicar a los ciudadanos exactamente cuál es la naturaleza de los recortes y el alcance de los mismos. Pero nada nuevo, ¿eh? Si recordamos, el presidente de los Estados Unidos tiene contacto con los ciudadanos todas las semanas. El presidente francés, exactamente lo mismo. Es habitual. No es habitual en nuestra realidad política, por lo que decíamos antes, porque los políticos se han ensimismado mucho en ellos, están en el politiqueo de la lucha entre partidos y no sé qué, buscando su juego. No, mire, el sentido que tiene que usted esté ahí es hacer feliz a los ciudadanos, garantizar su bienestar y, por lo tanto, téngale informado permanentemente de cuál es el alcance de las cosas. Y, efectivamente, estos presupuestos parece todo hace indicar que van a ser muy duros. La única forma de que sea asumido por los ciudadanos es que se les explique y se les explique con claridad. Que yo es lo que reclamaría al presidente. Eduardo, sí, por ir estoy terminando, totalmente de que nos acuerdo. está cogiendo el tiempo, ¿algo más que opinar sobre este tema? Nada, no. Una cosita nada. Sí, nada sí, no, más. no, sí, sí, no. Una cosita nada más, por una aclaración, es que normalmente el déficit del Estado es el que crece y muchas veces se tiende a pensar que, y es cierto que el Estado debe más que la suma de las comunidades autónomas. Y eso es utilizado siempre por alguna lumbrera, como alguien que has mentado y que fue presidente de esta región, que lo ha dicho últimamente. Es que el Estado debe más que las comunidades autónomas. Sí, vamos a ver. Pero ¿Y el ¿de sector dónde privado? saca? ¿Quién paga la sanidad de las comunidades autónomas? ¿Quién paga la educación de las comunidades autónomas? El Estado. Claro. Con fondos del Estado. Las comunidades Lo que no autónomas hay es control no son suficiente. soberanas fiscalmente. Lo que no hay es el control suficiente. Es decir, ya sí, El pero gasto. aclaración que el Estado sí que es el que ha conseguido, y las corporaciones locales también, en el último año, reducir su déficit. Y mientras las comunidades autónomas lo han disparado al 20%. Un 20% más, o 17 y pico por ciento. Sí. Bueno, pues por ir terminando, la última noticia es que Bruselas invita a España a usar el fondo de rescate para reestructurar la banca. ¿Cómo? Lo que acabas de oír. Sí, sí, ya, bueno, ya se viene hablando hace tiempo de esto, ¿eh? Sí, sí. Se viene hablando y, bueno, pues no sé lo que pasará. No, el problema de la banca es un problema serio, es un problema que hay que... Yo he estado oyendo unas declaraciones muy Es el interesantes. gran problema, más que la reforma Sí, pero hoy laboral. hablaba muy bien de Guindos sobre todo este tema de la reestructuración, sobre todo de todas las fusiones y absorciones que se están haciendo y que eso es que se está acelerando, como habéis visto. Hoy ha habido una gran fusión que ha sido CaixaBank con La primera, Banca queda la Cívica, primera, sí. con Banca Cívica y que bueno pues todo esto va a ser una cosa bastante rápida y bueno, para mí eso es muy importante, muy importante. Bueno, pues amigas y amigos, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Rafael. Hasta el próximo miércoles y esperemos que lo que les hemos traído hoy haya sido del interés de todos. Creemos que sí, ¿no? Porque está
en el día a día, en los medios, en la calle, y a ver si todos cooperamos un poquitín pues, para que las familias que están en el desempleo rápidamente puedan engancharse a la locomotora, porque los vagones van llenos, pero hay que engancharse a la locomotora y a poder salir de esta crisis que, como bien se ha dicho aquí, el 2012 probablemente sea todavía peor que el 2011, y por lo tanto, pues con un poco de suerte y si hay ganas y voluntad y ganas de trabajar, pues a arrimar el hombro todos un poco. Así que hasta el próximo miércoles y que tengan unos buenos días.